Amigas y amigos, de nuevo con ustedes por vertvnoticias.com, el sitio desde donde conversamos sobre esos asuntos que nos afectan a todos los venezolanos. Hoy quisiera hablar de un tema que no termina de salir a flote, pero que estoy convencido será un tema que nos dará muchos dolores de cabeza, pero que seguramente también será el origen de muy buenas decisiones. Es el tema de los recortes. Los recortes a los que está obligado el gobierno venezolano como consecuencia de la baja en el precio del barril de petróleo. Pero comencemos por allí. ¿Qué es lo que ha pasado con el petróleo? Países que de suyo, de ordinario, por muchísimos años han sido compradores compulsivos, como es el caso de los Estados Unidos de América, han resuelto ya, particularmente en esta administración del presidente Obama, utilizar sus reservas, salir a producir petróleo. Y otros países, también productores de petróleo, como el caso de Rusia, la Federación Rusa, ha decidido también por otras razones, por los buenos precios del barril de petróleo, aumentar su producción. Entonces se ha producido un hecho en la topografía petrolera del mundo, un hecho que no puede ser ignorado. La Federación Rusa ya está en 11 millones, en cifras redondas, de barriles de petróleo diario. Y los Estados Unidos de América han subido a 12 millones, en cifras redondas, de barriles de petróleo al día. Se han convertido en el primer productor de petróleo del planeta. Ahora, cuando los Estados Unidos de América y Rusia, entre ambos, están alrededor de 24 millones de barriles de petróleo, estamos hablando de dos gigantes de la economía que inundan el mercado, es decir, que capturan clientes. Esto, entre otras razones, ha sido causado por los altos precios petroleros. Los altísimos precios petroleros han motivado a Rusia, por una parte, a aumentar su producción y a Estados Unidos, por otra parte, a buscar fuentes alternas y utilizar sus reservas para poder equilibrar sus balanzas. Pero los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, no han tenido todos la misma reacción. ¿Qué pasó con Arabia Saudí, con Irak, con Qatar? Estos países han observado en los últimos 4 años este movimiento y, de ser países que tradicionalmente defendían solo los precios, jugaban a bajar la producción, a crear cierta escasez, una relativa escasez, para mantener los precios al nivel deseado. Sin embargo, desde hace unos 4 años han comenzado a jugar con el mercado, es decir, a cuidar los clientes, porque si Estados Unidos les está vendiendo más barato, si Rusia les está vendiendo más barato, si les están inundando sus clientelas tradicionales, pues frente a esto hay que tomar medidas. Pues aquí tenemos las medidas que han pasado. Arabia Saudí vendiendo con descuento a sus clientes, lo mismo ha hecho Qatar, lo mismo ha hecho Kuwait, lo mismo ha hecho Irak. Venezuela, en cambio, se ha ocupado solamente de vivir del precio, o por decirlo de una manera un poco más rudimentaria, de la especulación petrolera, pero no ha cuidado sus mercados. Por lo contrario, hay casi 400.000 barriles al día que se le van a Venezuela entre Cuba y los países del Caribe, que desde el punto de vista contable eso es casi pérdida. Luego están 500.000 barriles al día, 470 y tantos, 470.000 barriles al día que van a parar como pago de negocios que algunos cuestionan, otros creen que son buenos, pero de negocios con China. Eso no genera ingresos, sino que eso es pago por otros conceptos. Los Estados Unidos de América, por cierto, que hace 15 años le compraban a Venezuela 1.800.000 barriles al día, es decir, pagados a precio de mercado y pagados puntualmente, de 1.800.000 barriles diarios hace 15 años, hoy están solamente en 700.000 barriles. Hay 700.000 barriles que se quedan para el consumo interno. Total que números más, números menos, la producción en Venezuela ha bajado en 15 años de 3.500.000 barriles a 2.300.000. Y esos 2.300.000 mal colocados.
nuestra política de mercado, nuestros clientes, pues no son los mejores. Y el mejor cliente lo hemos menospreciado. Entonces Venezuela hoy está en necesidad, urgidos, de que el precio aumente. Sin embargo, Arabia, Qatar, Kuwait, Irak están cuidando sus clientes, prefieren vender a menor precio, pero que Estados Unidos y Rusia no le quiten clientes de mucha data. Han tenido buena administración, por lo cual el petróleo a $61, como amaneció hoy, o a $70, como estuvo hace 15 días, no es que les alegra, pero eso no les trastorna su economía porque han tenido maneras de prepararse. Así que estos cambios en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que están ahora cuidando el mercado y no solo los precios, ha hecho que el gobierno de Venezuela no encuentre eco en sus socios de la OPEP como para bajar drásticamente la producción y elevar ficticiamente los precios. Total, que el barril de petróleo hoy, en esta primera semana de diciembre que estamos haciendo este programa, el barril hoy amanece en $61. Esto es una reducción drástica. Claro, el barril comenzó a disminuir drásticamente a principios del mes de noviembre. Bajó a 70, bajó a 68. En estos momentos, cuando todavía faltan 3 semanas para cerrar el año 2014, el promedio en Venezuela está en $91 el barril para 2014. Con toda esta reducción, ese promedio va a bajar un poco, naturalmente. Pero para el año 2015, la situación es muy grave, es muy delicada, porque ya el 2015 vamos a comenzar con un barril alrededor de los 60, posiblemente 58 o $57. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, lo más sorprendente de esta situación es que por un tiempo, de manera insistente, el presidente Maduro nos dijo a todos los venezolanos que nada variaría, que era cierto que existía una guerra económica internacional. Nada más falso, no hay ninguna guerra económica. Simplemente frente al alza de los precios del petróleo de manera sostenida, ya tenemos 12 años con petróleo a $100 el barril. Muchos consumidores, como el caso de los Estados Unidos, comenzaron a prepararse, bueno, para tener solvencia. Y otros productores de petróleo, como el caso de los rusos, comenzaron a prepararse para sacarle provecho. Esto ha creado una sobreoferta en el mercado. Esa sobreoferta ha hecho que otros socios de la OPEP cuiden a sus clientes para no perderlos, y ahora eso choca con la política de Venezuela. No dijo lo cierto el presidente Maduro cuando repitió una y otra vez que nada variaría, que todo se mantendría igual. Y uno desde acá, sentado en la casa, ciudadanos comunes y corrientes como usted y como yo, nos decíamos, bueno, pero ¿y cómo todo se va a mantener igual? Si ahora vamos a tener petróleo a $60, ¿cómo es que el gobierno va a mantener los mismos gastos? No tiene lógica alguna. Bueno, eso pensábamos usted y yo. Al final tuvimos razón. El presidente Maduro ya vislumbraba esto, y por eso es que estuvo todo el año intentando vender Citgo. No lo ha logrado aún, por diversas razones, pero intentaron vender Citgo por eso, y han intentado otras diligencias que todavía no se concretan. Luego han materializado, o casi está concretado, en fin de cuentas yo no puedo darles certeza en este momento, porque las cuentas públicas y los asuntos públicos no son informados con transparencia al país, pero se cree que ya está casi materializado un negocio con una banca de inversión internacional, Goldman Sachs, según el cual la deuda de República Dominicana con Venezuela por cuestiones de petróleo que tienen que ver con Petrocaribe, que es una deuda de $4.100 millones, esta banca de inversión Goldman Sachs la compra en $1.700 millones. Es decir, de $4.100 millones, que es la deuda, la compran en $1.700 millones, que es lo que recibiría Venezuela. Es decir, Venezuela tendría un grave daño a su patrimonio. Pero Maduro piensa, bueno, del ahogado el sombrero, algo agarro porque lo necesito. Los dominicanos se benefician porque tienen que pagar menos y los banqueros hacen su gran negocio. Mala manera esta de buscar dinero porque se daña el patrimonio, porque lo que nos debían los dominicanos
es una cantidad muy superior, 4.100 millones de dólares. ¿Por qué vamos a agarrar 1.700 millones? Bueno, Maduro lo hace porque están asfixiados, porque no tienen dólares, porque se los han gastado. Luego nos anuncia el presidente Maduro que él ha instruido a hacer un recorte del 20% en los gastos suntuarios. Y aquí es donde los venezolanos nos ponemos realmente desconcertados y pensamos, ¿cómo es eso? Maduro detectó que en el presupuesto del año 2015 hay gastos suntuarios, es decir, gastos de lujo, gastos innecesarios, gastos ostentosos. Usted y yo pensaríamos que si eso es así y el presidente lo detectó, pues debería eliminarlos, porque el dinero público no es para dilapidarlo en ostentaciones, no es para malgastarlo en lujo, sino en las necesidades de los venezolanos. Pues, oh sorpresa, Maduro ha dado como si fuese una instrucción muy rígida y muy difícil de cumplir, y como si fuese una exigencia que lo pone como un ejemplo, ha dado la orden de reducir en un 20% los gastos suntuarios. Y uno se pregunta, ¿y el otro 80%? ¿Y qué pasará con el resto? Es decir, baja drásticamente el ingreso petrolero. El país está pleno de necesidades, aturdido por necesidades, y vamos a seguir teniendo miles de millones de bolívares en gastos de lujo, en gastos innecesarios. Hay mucha tela que cortar. Maduro debería eliminar el 100% de los gastos suntuarios, muchísima tela que cortar. Fíjense ustedes, los funcionarios públicos, los altos funcionarios, por supuesto, lo que ellos llaman el alto gobierno, así se autodenominan, el alto gobierno, pues tienen flotas de aviones privados, vuelan en jets, se movilizan en aviones Falcons, en aviones costosísimos. No solamente los aviones, la tripulación, los viáticos, el combustible. Y bueno, es una cosa increíble, es una cosa casi que de las 1001 noches en un país que tiene tantas necesidades. Eso debería recortarse. No se trata solamente de las ya conocidas colitas de PDVSA. No se trata solamente que un ministro o dos o quizás todos se la pasen viajando con su familia en los aviones de PDVSA. Eso es grave, pero es que además de eso tienen flotas de aviones privados que usan, mientras el común de los ciudadanos pues pasa horas y horas y horas en los aeropuertos esperando un vuelo retrasado. Yo creo que es hora de recortar esos gastos. Y luego, esta burocracia internacional es una cosa extraña. Venezuela tiene un cuerpo diplomático muy costoso, un cuerpo diplomático que se lleva una gran tajada del presupuesto, porque son embajadores, son cónsules, son ministros consejeros, son agregados militares, son asesores de diferentes naturalezas en casi todos los 192 países acreditados en las Naciones Unidas. Venezuela tiene relaciones con casi todos estos estados y relaciones bilaterales en la mejor manera. No es que un embajador atiende 5 o 6 países de una región porque están integrados políticamente o económicamente, no, sino que para cada uno de estos estados Venezuela tiene una misión diplomática. Siempre me pregunto, y lo hago a diario cuando veo los viajes semanales de los ministros del gabinete, de comisionados especiales de Maduro, antes eran de Chávez, ahora del presidente Maduro. Bueno, pero ¿y por qué viajan tanto? Si ahora en la época de los satélites, en la época de los celulares, en la época de la computadora, en la época de la informática, en la época de las conferencias que se hacen en diferentes puntos del planeta y todos comulgamos con un mismo temario en una conferencia digitalizada. Bueno, ¿y por qué los ministros del presidente Maduro simplemente no tramitan sus asuntos a través de nuestros ministros consejeros, a través de nuestros agregados militares o culturales o de otra naturaleza, a través de nuestros cónsules o a través de nuestros embajadores? ¿Por qué tienen ellos que salir encampanados toda la semana para... En este momento hay 2 ministros del gabinete en China. Creo que están enseñándole a los chinos cómo hacer algo.
qué pretensión tan absurda. Entonces hay que ver el realero que se dilapida en esto. Eso es mucho dinero. Luego vaya usted por cualquier calle de Caracas, de Valencia, de Maturín, de Barquisimeto, y encontrará estas camionetas que llevan 3, 4 camionetas atrás, que tienen 6, 7 motorizados, o moscas como los llaman, gentes que tienen decenas de escoltas. ¿Usted se imagina cuánto se ahorraría el país si esos 2.000 y tantos escoltas que hoy están cargando bolsas y cargándole paquetes a unos cuantos altos funcionarios estuviesen uniformados y estuviesen entrenados en la calle combatiendo el AMPA? Eso sería un ahorro extraordinario. ¿Y por qué del erario tiene que pagarse los teléfonos celulares de directores y jefes de divisiones y jefes de departamentos y viáticos costosísimos para cualquier cosa? Yo creo que hay muchísima tela que cortar. En estos días, el gobierno de Venezuela, qué vergüenza, le regaló un Super Puma, un avión militar a Evo Morales, a Bolivia. Pero ¿a cuenta de qué? Tenemos nosotros que deshacernos de nuestros activos para donárselos a otro país. Y este es un ejemplo suelto, porque ya sabemos cuántas decenas de motocicletas, de ambulancias, de otros tipos de instalaciones, plantas eléctricas, se han regalado en esta compra de votos para la Organización de Estados Americanos o en esta compra de votos para las deliberaciones en la Organización de Naciones Unidas. Así que, presidente Maduro, muchísima tela que cortar hay en materia de recorte, en materia de manejar con más eficiencia. Sin embargo, todos estos recortes, todos cuanto usted haga, en beneficio de una mejor administración, que son bienvenidos, pero ese no es el fondo de la materia. El fondo de la materia es otro. El fondo es que hoy, ¿de qué estamos recortando? Del presupuesto público, de lo que ingresa por concepto de impuestos sobre la renta, de lo que ingresa por concepto de IVA, de lo que ingresa por dinero de los contribuyentes, de lo que ingresa por el cambio de las divisas de la venta del petróleo. Ahora, si usted, presidente Maduro, si usted incorporase a todo ese dinero público el capital privado, si la gente tuviese seguridad jurídica, si la gente tuviese seguridad de su patrimonio, que no van a ser invadidos los inmuebles, que no va a ser confiscada o expropiada su finca, que no van a ser mandados a expropiar sus galpones o sus industrias, que no van a perder su inversión porque mañana el gobierno se enamoró de una fábrica y se la agarró, la expropió o la robó prácticamente porque no la paga. Si la gente tuviese conciencia de eso y si el gobierno se dispusiese a convidar al capital privado, es decir, a la gente que puede pedir un préstamo, que puede hipotecar su casa, que se puede buscar un socio, que toma una iniciativa y hace un negocio y genera empleo y da servicio y paga impuestos. Imagínese usted, presidente, no es muy difícil, que además del presupuesto del Estado, ese que usted controla hoy, estuviese otra masa de dinero similar, que es capital privado. Sería mucho más dinero para Venezuela. Pero no solamente eso, sino que esto haría que el capital público creciese, porque todo este capital privado se potencia en el pago de impuestos. Este es el crecimiento de un país. Por eso es que los países que tienen una empresa privada próspera, donde hay industrias, donde hay agricultura, donde hay minería, donde hay turismo, donde hay diferentes actividades administradas por los particulares, no solamente que son centenares de miles, millones de gente trabajando con un empleo estable, sino que además se producen bienes, se producen servicios, se ocupa el tiempo ocioso de la gente, se pagan impuestos y el país tiene unas reservas internacionales poderosas. Así que hay mucha tela que cortar en materia de recortes, presidente, muchísima. Pero cuando se le acabe la tela que cortar y se dé cuenta que todavía eso no equilibra las cuentas públicas, ojalá que no sea muy tarde para que den un giro de 180 grados, para que revisen este disparate que ya tiene 16 años de acosar y perseguir, inhabilitar y fastidiar a los venezolanos comunes y corrientes que quieren montar una empresa, que quieren producir un bien o un servicio, que pagan impuestos, que quieren potenciar el patrimonio del país. Eso no es recorte, eso es agregado a la economía
Y esa es la manera de defendernos en estos momentos cuando los barriles del petróleo se venden a menos precio. Que por cierto, cuidemos nuestros clientes, dejemos de estar regalando los barriles de petróleo y busquemos a los buenapagas, busquemos a la gente que nos puede en el futuro evitar un trastorno como el de hoy. Ha sido para mí gratísimo comunicarme con ustedes en este espacio por VerTV Noticias.com. Hasta la próxima.